Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Es un gusto que nos acompañen otro domingo más en este recorrido del quehacer noticioso oficial de las tareas desempeñadas por el Gobierno Nacional. María de los Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Elena. Amigos y amigas, arrancamos con la revista de la Revolución Ciudadana. Iniciamos con los titulares. Más de 40 millones de atenciones médicas se registraron en la salud pública de 2012. Las nuevas superautopistas ya empezaron a construirse en el país. Conozca cómo cambia la vida de las personas con estas obras de infraestructura. Y a menos de 2 semanas de que inicie el pago del bono de desarrollo humano con el aumento a $50, el Gobierno Nacional confirmó que está debidamente financiada esa ayuda económica que beneficia a más de 1.9 millones de personas. Aquí arrancamos. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Y con la finalidad de reducir los tiempos de traslado terrestre a escala nacional, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, METOP, inició la construcción de las superautopistas del Ecuador, las cuales tendrán una inversión aproximada de $10.000 millones. La vía Santo Domingo-Quevedo será la primera de su clase. ¿Pero qué implica en la vida de los ecuatorianos la construcción de estas mega obras? Descúbralo en este reportaje realizado desde la provincia de Manabí. Manabí ahora puede contar otra historia. Con vías de primer orden, un puente que une San Vicente con Bahía de Caracas y 2 puertos pesqueros, miles de visitantes acceden a mirar los encantos de una provincia que otrora no recibía mayor atención. Se ve ese cambio en las carreteras y yo creo que es uno de los factores más importantes para impulsar el desarrollo, tanto agrícola, el desarrollo turístico, el desarrollo pesquero, porque nosotros también somos caleta de pescadores, ¿no? Hoy se observan carreteras de hormigón distintas a los caminos deteriorados que en el pasado obstaculizaban los viajes a las playas manabitas. Pero antes la gente tenía que irse por el sector del Carmen, por Santo Domingo, para llegar a Manta. En cambio, con el puente ya se hace 1 hora de aquí a Manta. Los moradores de Canoa dan cuenta de los beneficios de la obra gubernamental. Bueno, es importante, sí, he ido a Guayaquil, he ido a Cuenca, he ido a esas partes que están las carreteras, están muy bien todavía, ya están bonitas. ¿Para qué? Para más atrás que estaban esas carreteras que no valían, esas carreteras eran puro hueco. Habitantes de San Vicente también expusieron la transformación que se registra luego de la construcción del puente Los Caras, por donde transitan 3.000 vehículos por día. Pues hasta ahorita se ve que está bien, ojalá no cambie el gobierno, porque ahorita está haciendo obra que sí se le puede agradecer. Lo que es carretera sí ha mejorado bastante, un 80%. Antes sí estaba en el pésimo lo que es la carretera, pero ahorita con este gobierno mejoró bastante. En el puerto pesquero Jaramijó, en donde se invierten $11 millones, decenas de pescadores pusieron de manifiesto las bondades del proyecto que estará listo en mayo. Hay más movimiento, entrará más ingresos para uno y más trabajo aquí. Habrá todo. O sea, lo que uno iba a hacer en Manta, lo viene ya no es preciso ir para Manta. Ya uno vendría aquí en el mismo puerto, quedará el dinero aquí. Ya no quedaría en otro lado. Así, con un nuevo rostro, los manabitas se inscriben en el desarrollo del Ecuador, que ahora ofrece más fuentes de empleo, facilidades de acceso y crecimiento económico. Con imágenes de Rodrigo Sandoval y Miguel Romero, informó Luis Santiago Ayala, El Ciudadano TV.
Y María de los Ángeles Duarte, ministra de Transporte y Obras Públicas, sostuvo una entrevista con El Ciudadano. Miremos lo que el Gobierno Nacional planifica en este ámbito para los próximos meses, en este diálogo que sostuvo con Marco Antonio Bravo. Nos encontramos en el despacho de la ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte. Con ella vamos a conversar aquí en El Ciudadano acerca de este intenso trabajo que desarrolla este ministerio. Es uno de los ministerios que lleva la bandera del cambio y la transformación en el país, reconocido por propios y extraños. Ahora que el gobierno cumple 6 años de gestión, es importante hacer un balance de lo que ha hecho este ministerio en favor del país y sobre todo el desarrollo y las carreteras y toda la obra física que se ha visto. Ministra, bienvenida al Ciudadano. Un balance muy general para luego entrar en detalles y puntualizaciones de lo que ha significado estos 6 años de trabajo, de inversión del gobierno en el área vial sobre todo. Bueno, la gran diferencia entre el gobierno de la Revolución Ciudadana, que ya son 6 años, y todos los gobiernos que nos precedieron, es que no le dieron nunca importancia a la vialidad. Si invertían 460 millones de dólares anualmente, o sea, no invertían, destinaban. Pero de los cuales ni siquiera podían ejecutar el 100%, llegaron al 40, al 50, al 60, 70 fue lo máximo. Nunca pudieron ni siquiera ejecutar, es decir, que lograron ejecutar 300 millones en el mejor de los casos, en vías que no tenían características como las que tenemos ahora. Entonces esa es la gran diferencia, no se destinó, no se dedicó, ni se le dio la suficiente fuerza a todo lo que es vialidad. Entrando con la Revolución Ciudadana se entiende claramente, el presidente Correa impone su política de que no hay mejor forma de hacer progresar un país que tener una conectividad de lujo. No solamente en vías, en vialidad, sino también en conectividad aérea, porque también se intervinieron algunos aeropuertos. Uno de los temas que siempre ha sido complicado es que una carretera se termina, pero no está señalizada. Es decir, uno no sabe en dónde está, no tiene posibilidades de viajar en la noche, porque no se puede en realidad, es muy peligroso. Ahora, ¿cómo está en cuanto a porcentaje de señalización las carreteras, las intervenidas y las que ya han sido terminadas? Bueno, no solamente es que se está colocando la señalización completa, sino que también se están haciendo todos los pasos, evadiendo a las poblaciones que nosotros le llamamos en el Ecuador pasos laterales. Ya cada país tiene una distinta denominación. El tema es que la carretera debe seguir independiente de las ciudades, porque no hay peor molestia para el conductor, sobre todo cuando hablamos de épocas pico, de turísticas o de movilización de la población, que al pasar por los poblados se convierte en un cuello de botella. Entonces estamos realizando, construyendo, diseñados están casi todos los pasos laterales por las poblaciones, eso es importantísimo. Y obviamente la señalización. Anteriormente, antes de este gobierno, ni siquiera habían las líneas que dividían la carretera en dos. Simplemente, en el mejor de los casos, la carretera estaba asfaltada, en el mejor de los casos, porque habían carreteras de doble riego, sin las secciones apropiadas, sin espaldones. Espaldón es el espacio adicional a las vías, a la sección de los carriles, que debe tener una carretera para, en el caso de un tubo bajo, un derrape, un accidente, poder maniobrar. Esos espaldones tienen distintos anchos, desde 1 metro hasta 2,50, dependiendo de la velocidad o de la capacidad de la carretera. Antes ni eso tenía. Entonces, las carreteras ya tienen todo eso. Y obviamente la señalización con pintura retroreflectiva en la proporción adecuada. Porque si antes se pintaba alguna carretera, era con una pintura que no tenía la reflectividad apropiada, y a los 2 meses ya no reflejaba nada. Ahora, otro tema que se ha incorporado también y que ya es parte, antes era de pronto una opción, una posibilidad, ahora ya es parte, entiendo, es la ciclovía y la posibilidad, el espacio que tenga también las bicicletas, las motocicletas, para poder transitar por una carretera sin el mayor peligro que significa esa situación. Sí, las motocicletas van en la carretera y porque son vehículos motorizados. Las ciclovías son para aquellos vehículos que son atracción humana. Pueden ser triciclos de fruteros, heladeros, etcétera, o bicicletas de deportistas o de amateurs o de personas que están simplemente dedicadas al deporte por diversión, porque también hay muchos profesionales. Y sí, estamos ya construyendo ciclovías a lo largo de todo el país. Cuando las carreteras no están transitadas con demasiado tráfico pesado o de carga o tráfico de alta velocidad, la ciclovía puede ser compartida, es decir, que el ciclista puede ir en el mismo carril de los vehículos. Y es por eso que estamos en una fuerte campaña de respeto al ciclista. ¿Ya? El ciclista es una persona, un vehículo de transporte
atracción que puede utilizar en ciertas ocasiones la misma carretera y que debe ser respetado por los conductores. Ojo. Ahora, ¿cuándo se pone en vigencia una red de ciclovías? Porque el mismo presidente ha pedido reiteradamente que se debe tener una red de ciclovías en todo el país. Sí, la red de ciclovías es justamente para conectar un punto con otro. Siempre se les da, o sea, mucho más necesarias son en las ciudades, dentro de las ciudades, y en ciudades que están muy cercanas unas de otras. Entonces la gente, por ejemplo, por decirle algo, va de Guayaquil a Durán, ya debería haber un camino, ¿no? Entonces esto es un trabajo muy fuerte con los municipios que también lo estamos haciendo. Otro de los temas que han sido banderas también en este gobierno y particularmente en este ministerio son los nuevos aeropuertos. Sin embargo, todavía los nuevos aeropuertos como que no se les saca el provecho máximo. Es decir, no existe un trabajo adecuado en este momento para que los aeropuertos tengan la posibilidad de servir, tengan más de allá de un vuelo por semana, diario, etcétera, en algunas ciudades importantes del país. No solo se trata de infraestructura, sino que sepa manejarse bien el recurso. Bueno, le comento, los aeropuertos se los ha modernizado, la red que tenemos en el Ecuador había una cantidad de aeropuertos enorme, se ha racionalizado muchísimo, hay aeropuertos que ya los hemos cerrado, como usted sabe, porque le cuento al pueblo ecuatoriano, aeropuertos por ejemplo el de Ibarra, de Puerto Viejo, que no están prestando ninguna utilidad, en el caso de Puerto Viejo porque a 20 minutos tenemos el de Manta, que es un aeropuerto internacional, 24 horas, ya, que no tiene razón de ser de tener. Esos cierres son definitivos. Son definitivos. En el caso de Puerto Viejo, pues hay la opción de que el alcalde, las cámaras, algo dice que quieren reactivarlo, les hemos dado esa opción, si no lo hacen pronto pues se lo tendrá que cerrar definitivamente. Pero en el caso de Ibarra, el mismo alcalde dijo, yo este aeropuerto no necesito porque estoy a un paso de Quito. ¿Ya? Y por eso incluso se está haciendo una autopista para que la gente de Ibarra llegue más rápido al aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Tababela. ¿Ya? Pero en todo caso, en todos estos redes aeroportuarias, aquellos que se cierran, se los han devuelto a la ciudad como parques, áreas verdes, es un proyecto muy interesante. Y los que siguen operando, usted dice, les falta que los aviones lleguen. Lo que pasa es que lo que falta es demanda. No es porque usted hace un aeropuerto, van a venir espontáneamente. Recuerde que la aviación es comercial. Nadie, ninguna empresa del mundo va a tener un avión con horario vacío. Eso no existe. El gobierno hace un esfuerzo, dotó de aviones a TAMI justamente para que vayan a esos sitios que por ahora no son comerciales y no tienen una alta demanda. Sí, exactamente. Están en este momento estamos haciendo un plan de negocio con TAME sin que quiebre porque es una empresa pública, pero dándole un servicio de conectividad a estas poblaciones y sí tienen sus clientes estos vuelos, que van a irse incrementando en la medida de que también las ciudades, los prefectos, las autoridades locales, los empresarios locales, porque no extranjeros, hay mucha inversión extranjera y mucho interés de extranjeros en invertir en este país. Hay ya ciudadelas enteras para jubilados del mundo entero. Artistas del mundo entero vienen a jubilarse y a retirarse al Ecuador, que es uno de los países que son casi un paraíso para el retiro, un país en el cual la economía está en buen estado. Y en esto particularmente la ciudad de Cuenca. Que Cuenca, Vilcabamba, Loja en general, muchas playas de Guayas, playas, General Villamil Playas también es un sitio de destino, el Ecuador en general, el Ecuador en general es un paraíso, a pesar de lo que muchos medios de oposición, porque lamentablemente hay medios de comunicación que en vez de ser veraces y objetivos hacen oposición, tratan de ocultar, el Ecuador es un país observado y en la mira de todo el mundo como un país, un paraíso para venir a jubilarse, a vivir, a trabajar, a invertir. Finalmente, ministra, uno de los logros también ha sido la nueva ley de transporte y de tránsito. Fundamental. ¿Cuánto ha cambiado el país en estas circunstancias con esta nueva reglamentación, con esta nueva ley que implica incluso muchas sanciones a diferentes sectores? Bueno, la ley de tránsito va de la mano también de un plan que ha sido premiado internacionalmente que tiene que ver con la renovación del parque vehicular, sobre todo de transporte público y transporte de carga, es el plan Renova. Estamos a través de este plan dando a los operadores de transporte público masivo y de transporte de carga y transporte comercial también la posibilidad de renovar sus unidades, con el fin, de mejorar el ambiente, porque compran vehículos con motores adecuados que tienen mejor combustión y contaminan menos. Pero además porque compran vehículos nuevos que están en buen estado y que dan un mejor servicio al usuario. Esto va de la mano a hacer empresarios a todos los operadores privados de transporte público y de carga. Eso ha sido importantísimo. Es decir, si el Estado está dando estos incentivos, no solamente que se les ayuda y se les paga por chatarrizar el vehículo viejo o en pésimo estado que tenía,
sino que se da un incentivo para que adquieran uno nuevo. Se les da crédito a través de la CFN para que puedan comprar este nuevo vehículo. Con tanto apoyo, entonces hemos sido muy estrictos. En la ley hemos puesto muchas restricciones, es decir, si una empresa, que hasta ahora se llamaban cooperativas, pero la estamos convirtiendo en empresa de transporte, es irresponsable y permite, por ejemplo, que sus choferes no tengan licencia, manejen sin los puntos, no den los 2 turnos, sino que el mismo hombre de día y de noche siga operando, cualquiera de las otras violaciones a la normativa de tránsito, pues estamos siendo muy rígidos con las sanciones a esas cooperativas. Ministra, gracias por atender al ciudadano. Gracias a ustedes. Muy amable, hemos conversado con la ministra María de los Ángeles Duarte, haciendo este balance de la gestión del gobierno en estos 6 años. Muchos logros, sin duda alguna, y muchas cosas que todavía están por venir. Pero no solo carreteras se han visto en este cambio de era en Ecuador, la salud ha sido otro de los sectores que se ha beneficiado. Conozca más detalles al volver de la pausa. Y uno de los objetivos principales del gobierno nacional es cumplir con lo que la Constitución manda. Nos referimos a la salud como un derecho. El recientemente inaugurado Hospital Materno Infantil en Santa Elena es una muestra de aquello. Mire estas conmovedoras historias que desde esa casa de salud del litoral ecuatoriano surgen. Venus de Valdivia es el nombre que lleva el primer centro materno infantil de la provincia de Santa Elena, que con una inversión de más de $2 millones abrió sus puertas en noviembre del 2012. Desde aquella fecha se han atendido 103 partos. Es interesante la concreción de esta casa de salud porque ha sido una vieja aspiración de la provincia de Santa Elena. El gobierno de la Revolución Ciudadana le ha puesto todo el empeño a través del Ministerio de Salud para recuperar la salud para el pueblo de Santa Elena. Y se lo ha conseguido. Y son sus usuarios los que certifican la calidad de la atención en salud que reciben ahora. Muy bonito y para que una buena atención. Imagínense, ahora estamos siendo atendidos como que estuviéramos en una clínica particular así. Muy bien atendido, muy aseadito, bello. Yo estoy conforme, porque para qué todas las veces que he venido, sí. Te han tratado bien a él y a mí porque yo también estoy en control aquí. No solo sus usuarios están satisfechos con los avances en el sistema de salud, sino también el personal médico. Entre ellos, encontramos a algunos que años atrás emigraron del país en busca de días mejores. Sin embargo, decidieron regresar acogiéndose al exitoso plan retorno que emprendió el gobierno nacional. Yo tenía mi consulta por una área rural y cuando nos pasó eso de que hubo la crisis aquí, que se marcó tanto en nuestro país, pasó por ahí alguien que nos dice, una amiga supuestamente, vamos a trabajar en España, que en España podemos ir a ejercer. Si yo no tenía documentación para poder trabajar en mi profesión, no era nadie, pasaba a ser una de las demás personas que llegaban allí. Me fui en el año 2000 por la situación económica imperante en ese entonces. A pesar que yo trabajaba para el Ministerio de Salud en Guayaquil, tenía un sueldo bastante pobre y me propusieron viajar a Chile. Fui y conocí. Lo que me obligó en realidad a volver fue el terremoto de Chile. El terremoto de Chile, que fue en el año 2010, fue algo terrible. Bueno, yo viajé a Santiago con nuevas expectativas de trabajo porque acá no tenía yo trabajo. Yo decidí viajar para trabajar en mi profesión, pero me fue muy difícil allá. Desde el lanzamiento oficial del programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, el Ministerio de Salud Pública ha recibido más de 1.434 solicitudes de médicos especialistas radicados en el exterior. Fue lo más acertado lo que ha hecho el presidente para apoyar a los profesionales que hemos estudiado tanto, nos hemos sacrificado para tener una profesión y trabajar en lo nuestro. Es uno de los primeros gobiernos que yo he visto que de pronto se está preocupando y todo lo que hemos visto ha sido beneficio para el pueblo. Estoy sumamente feliz, yo agradecida de Dios primeramente y de las personas que
pensaron en esta situación de los migrantes, que somos muchos y que ojalá que todos podamos regresar a trabajar en lo que nos corresponde. Con cámaras de Edgar Domínguez y Santiago Armas, Lorena Intriago, El Ciudadano. Y la ministra de Salud, Karina Vance, nos habló al respecto e hizo un balance de los avances en esa materia alcanzados durante los últimos 6 años. Preste atención. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Saludamos a nuestros usuarios y usuarias que a esta hora se conectan a nuestro sistema de información oficial El Ciudadano a través de las diferentes páginas en internet, www.elciudadano.gov.es y también www.presidencia.gov.es. Ustedes saben que hemos venido realizando durante estos días un programa especial que tiene que ver con la rendición de cuentas ministerial. En este caso nos encontramos en el despacho de la ministra de Salud, Karina Vance, quien muy amablemente nos ha acogido. Ministra, muchísimas gracias. Quisiera iniciar con una observación. Cuando entramos a esta entidad pública observamos una placa en agradecimiento por parte de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública por este edificio y agradecen al presidente Rafael Correa por precisamente la infraestructura que se otorgó para este Ministerio de Salud. Antes era impensable siquiera pensar que un edificio de estas características, ubicado en un sector privilegiado del norte de Quito, fuera público. ¿Habla eso del cambio en el paradigma que significa el trato público con el trato privado? Bueno, sin duda alguna que hemos visto en estos años de gobierno un cambio importantísimo en cuanto a los estándares que cumplimos como Ministerio de Salud. Creo que el ejemplo de planta central del Ministerio es bueno porque en efecto pues, es una demostración más del objetivo que nosotros nos planteamos, ¿no? El cumplimiento de estándares internacionales, el pensar en lo público como algo de calidad, el ya virar la página en la historia en la que los servicios públicos tenían que ser deficientes, tenían que ser de última en muchos casos, y hoy en día pues tenemos servicios de excelencia y es hacia allá, hacia donde vamos, ¿no es cierto? Yo creo que Planta Central es un ejemplo, un edificio que pues cumple con estándares mínimos para poder trabajar adecuadamente, pero por sobre todo nuestro interés es en cuanto a nuestros servicios. Y así hemos invertido pues en estos 6 años de gobierno más de 7.000 millones de dólares en el Sistema Nacional de Salud, en el Ministerio de Salud Pública, en nuestros servicios públicos, y podemos ya contar y contamos ya con servicios de primera, como por ejemplo la unidad de neonatología en el Francisco Icaza Bustamante, en el Hospital Pediátrico de Guayaquil. ¿Cuándo íbamos a imaginarnos que nosotros íbamos a tener un servicio público que supere en calidad a un servicio privado? En el 2008 se construyó la Constitución de Montecristi. Ahí se planteó un concepto fundamental para los pueblos ancestrales y también para los ecuatorianos, el buen vivir, el concepto del summa causae. ¿Cuán importante es cumplir con que la salud sea un derecho garantizado por el Estado y cuáles son los objetivos trazados hace 6 años? El 15 de enero de 2007, cuando asumió el mandato el presidente Rafael Correa, ¿cuáles se han cumplido? ¿Cuáles son las metas por cumplir? ¿Cuáles son los retos que todavía quedan? Bien, en el 2008, en efecto, nosotros logramos, mediante la nueva Constitución de la República, el que el Sistema Nacional de Salud sea gratuito en cuanto a su acceso, el que nosotros trabajemos hacia la cobertura universal en salud, y esto gracias a una visión clarísima del gobierno del presidente Rafael Correa, que es que la salud es un derecho, y bajo ese principio nosotros trabajamos. Es difícil, pues, o más bien fácil olvidar, ¿no es cierto?, lo que era el país del pasado, cuando el acceder a servicios de salud dependía de cuánto dinero uno tenía. Y evidentemente uno no puede hablar de buen vivir cuando existe un problema de injusticia social como el que nosotros teníamos como país por tantas décadas. Nosotros estamos trabajando bajo un principio de equidad y el buen vivir, pues la salud es una parte fundamental de eso. Si es que nosotros no hubiésemos planteado la gratuidad y la cobertura universal en salud, mal podríamos nosotros hablar de la posibilidad de que todos y todas podamos acceder a un buen vivir. Y por supuesto serán los ecuatorianos quienes este próximo 17 de febrero escojan quiénes participarán o quiénes formarán parte de esa Asamblea Nacional. Recordemos que además de presidente y vicepresidente, ese día se escogen también asambleístas y parlamentarios andinos.
Ministra, usted mencionaba la unidad de neonatología en la ciudad de Guayaquil, pero no solamente las grandes ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca se han visto beneficiadas por la infraestructura sanitaria. Háblenos de las pequeñas localidades que tenían antes que acudir hasta estas grandes ciudades para poder ser atendidas. Sus emergencias muchas veces terminaban en muertes. Es importantísimo el fortalecimiento de toda la red de atención y para eso nosotros hemos realizado una planificación territorial donde hemos determinado exactamente, en base a criterios poblacionales, criterios demográficos, geográficos, de acceso, de perfil epidemiológico, dónde necesitamos qué servicios. Nosotros hemos planificado la construcción de más de 950 centros de salud. Esto también tiene que ver con atención primaria, el fortalecimiento del primer nivel de atención. Nosotros tenemos la capacidad, al fortalecer el primer nivel de atención, de resolver el 80% de las condiciones que se dan en la población ecuatoriana. Es decir, para una gripe, para un dolor de barriga, el no acudir al hospital más cercano, sino el acudir al centro de salud más cercano, que además, gracias a una nueva política que en el 2012 nosotros implementamos, hoy en día reconocemos la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Esa especialidad básicamente nos permite que nuestros médicos se formen en las distintas especialidades, pero que trabajen en el primer nivel de atención, con una capacidad resolutiva mucho mayor. Para que les quede claro a nuestros usuarios y usuarias, precisamente como ya lo explicaba la ministra, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención a los usuarios en los hospitales del país, se aplicó el sistema de referencia y contrarreferencia, que es parte del nuevo modelo de atención integral de la salud, por el que los usuarios deben acudir en primer lugar al centro de salud más cercano a su lugar de residencia, es decir, el primer nivel de atención, como ya lo explicaba la ministra, para recibir atención integral, y en el caso de requerir un médico especialista, a su vez sean remitidos a un hospital con un formulario de referencia para evitar justamente lo que nos decía la Secretaría de Estado, esta aglomeración en los hospitales públicos que formaba parte de la mala imagen que antes proyectaban los servicios públicos en el país. Ministra, háblenos de las becas que han sido otorgadas para mejorar o fortalecer a nuestros médicos, fortalecer su educación para que vengan a ejercer de mejor forma su profesión. Yo diría que si es que le podría poner un nombre al año 2012 en cuanto a lo que nosotros hicimos, diría que fue el año de los recursos humanos en salud. Nosotros tuvimos un enfoque fuertísimo en políticas de talento humano. El talento humano es el corazón del Sistema Nacional de Salud y necesitaba nuestro sistema un impulso como el que le dimos en el 2012. Entre otras cosas, usted menciona las becas. Nosotros hemos otorgado más de 1.100 becas en especialidades, en distintas especialidades en el 2012 solamente. Esto se acerca casi a la cifra de los años anteriores. En total, más de 4.000 becas que hemos otorgado como gobierno nacional en distintas especialidades, pero en el 2012 lo que hicimos fue trabajar directamente con universidades, estudiar cuáles son nuestras necesidades y enfocarnos en que las universidades puedan proveer esas especialidades en el número que nosotros requerimos. Hemos hablado, por ejemplo, en algunos casos, la necesidad de imagenólogos. Pues en este año estamos otorgando alrededor de 60 becas para médicos especialistas en imagenología, en radiología. Esto de aquí nos cubre en casi un 50% la necesidad que tiene el país. Es un proceso duro, es un proceso largo. Un especialista se forma en 3, 4 años y requiere justamente que tal vez nosotros tengamos que mover médicos para que puedan estar en los lugares donde tenemos la oferta, donde tenemos la oferta educativa. Entonces, va a ser un proceso difícil, sí, pero necesarísimo para nuestro país. El que nosotros podamos invertir estos 3, 4 años, formar estos médicos especialistas en las especialidades que necesitamos, entre ellas, por ejemplo, medicina familiar y comunitaria. 600 becas en medicina familiar y comunitaria. Estos van a ser médicos que trabajan en el primer nivel. Además, estamos rompiendo un paradigma, ¿no es cierto? Antes, el médico especialista solo en el hospital, ¿no? Y ganaba más que cualquier médico que trabajaba en un primer nivel de atención, en un centro de salud. Ahora, con lo que nosotros estamos haciendo, al fortalecer la atención primaria, estamos reconociendo la especialidad de medicina familiar y comunitaria y fortaleciendo ese primer nivel. Ha mencionado ya algo, pero cuéntenos más al respecto. Queremos saber sobre los incentivos salariales que ha existido para los médicos. Sabemos que mientras más alejada sea la región en donde ellos se ubiquen desde su lugar de residencia, existen ciertos incentivos en cuanto al sueldo. Ahora, lo que antes un médico general podía aspirar hasta 900, hoy en día arranca en $1.700 su salario y puede aspirar hasta más de $3.000. ¿Por qué? Por justamente los incentivos que usted indica. Bonos geográficos que incentivan a los profesionales a trabajar en aquellas áreas que tal vez son de difícil acceso, tal vez no son los lugares de donde ellos provienen. También tenemos el bono de residencia. Pensemos en una cosa, la mayoría de profesionales se forman, ¿no es cierto?, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, es decir, en las principales ciudades.
¿no? Entonces ellos van, pues viven ahí 4 o 5 años en su proceso de formación. Nosotros queremos que ellos pues puedan regresar a vivir tal vez en su lugar de origen, tal vez puedan ir a un lugar donde no necesariamente pues de donde ellos provienen, y damos un bono de residencia, es decir, si es que alguien vive en este momento en Quito, en Guayaquil, puede irse a vivir a Zamora, puede irse a vivir a Macas, puede irse a vivir al Lago Agrio y recibir un bono de residencia adicional al bono geográfico que en muchas partes del país nosotros damos. De esta forma, un médico especialista puede aspirar a ganar más de $4.000. Ya se vuelve un salario competitivo, un salario que nos permite ser un atractivo para médicos especialistas. Tanto así que hemos tenido nosotros solamente en los 3 últimos meses del 2012 la incorporación de más de 250 médicos que venían del extranjero, médicos ecuatorianos, en algunos casos extranjeros también, que han venido al Ecuador. ¿Cuándo íbamos a imaginarnos que nosotros íbamos a ser un imán hacia profesionales de la salud para que vengan a trabajar en nuestro país? No solamente es el salario, definitivamente es una parte importante. Otra parte fundamental, un médico especialista o cualquier profesional, por más que le paguen bien, no va a querer venir a trabajar en un lugar donde no tiene su equipamiento o una infraestructura adecuada para que pueda ejercer su profesión. Que sea así. Muchísimas gracias, ministra, por esta entrevista. Sin lugar a dudas son noticias importantes para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Esta es la evaluación que se hace a la gestión del Ministerio de Salud, que ha cumplido grandes retos, grandes desafíos a lo largo de estos 6 años de gobierno. Es tiempo de hacer una nueva pausa. En sus pantallas la dirección de nuestra página web www.elciudadano.gov.es. Allí puede encontrar un especial multimedia denominado Diálogo Ministerial con todas las entrevistas que aquí hemos presentado. Ya regresamos. Y ya estamos de vuelta. De pasar a vivir en situaciones difíciles de economía a percibir mensualmente cerca de $100 y en algunos casos más. Es la diferencia que viven 1.800 pobladores del cantón Colta, provincia del Chimborazo. Esto gracias al proyecto asociativo para la inclusión productiva que lleva a cabo el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social con el programa de protección social denominado Gano Más con mi vaquita lechera. Mira esta historia contada por nuestro corresponsal Edison Flores. En Colta, provincia de Chimborazo, se lleva adelante un proyecto que permite a quienes se benefician del bono de desarrollo humano acceder a un crédito. Estas mujeres optaron por comprar ganado y así mejorar sus ingresos económicos. El crédito de desarrollo humano es una estrategia que nos permite hacerle productivo al bono de desarrollo humano. Entonces, inicialmente había mucha resistencia de la gente de optar, de los receptores de crédito de desarrollo. Entonces se logró socializar, indicarles los beneficios que podría representar acceder al crédito de desarrollo humano, partiendo de la experiencia, del pensamiento de los compañeros productores, compañeras productoras, en optar por lo que es trabajo con ganado lechero. Entonces, por ello se puso el proyecto Gano Más con mi vaca lechera. Varias han sido las cooperativas de ahorro y crédito que han servido como entidades ejecutoras para cumplir con esta misión de inclusión e integración. Al tener buenos resultados, este proyecto tuvo 3 fases que se desarrollaron en los meses de marzo, julio y septiembre del año pasado. Bastantísima ayuda a mí para más o menos hacer estudiar mis hijos. Yo tengo 3 niños que están estudiando y más o menos ahí apoyando, ayudándoles como ahorita toda la vida. Hace que las cosas están caras y todo eso. Aquí cobro cada quincena y con eso ayudo así a mi marido a hacer estudiar a mis niños. Pero con la producción, con esto, claro que nosotros ya estamos seguros que tenemos un animalito, algún momento nos va a dar una producción, ¿no? Estamos en esto tranquilos y por intermedio de este trabajito nosotros sí estamos sobresaliendo un poquito. Los mismos beneficiarios se comprometieron a fortalecer su organización mediante el ahorro y crédito comunitario, producción de lácteos, la comercialización de leche para procesamiento de quesos y la asistencia técnica en el manejo del ganado lechero, manejo de la leche, procesamiento y mercadeo de lácteos. Antes yo, gracias que ha ayudado, así mismo yo cogí un bonito, ese momento cogimos, pero casi yo tenía años que hacer estudiar mis hijos,
no avanzaba y todito casi mal gasto parecía, pero ahora junto cuando entrega compramos esa vaquita, mejor con la lechecita, más ayuda tenemos. La idea del Ministerio de Inclusión Económica y Social es contar con un proyecto integral que pueda generar plazas de trabajo y beneficiar a los ecuatorianos. Edison Flores, El Ciudadano TV. Y la ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Solís, también dialogó con el ciudadano para comprender cómo se desarrollan de forma integral proyectos como el que acabamos de ver. Les dejamos con la entrevista llevada a cabo por Marco Antonio Bravo. Nos encontramos en el Ministerio de Inclusión Económica y Social para conversar en los siguientes minutos con la ministra Doris Solís. A propósito, el gobierno en este mes cumple 6 años de gestión y uno de los elementos preponderantes e importantes, sin lugar a dudas, ha sido el trabajo en favor de los sectores sociales, reconocidos por propios y extraños. Quizás la bandera más importante de este gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido el apoyo en los sectores sociales. Ministra, bienvenida al Ciudadano. Estos 6 años es la suma de revoluciones muy importantes que están transformando el país y que están, como fue nuestro lema hace 6 años, devolviéndonos la patria, permitiendo que todos los ecuatorianos construyamos el país para todos, superar esas enormes brechas de injusticia y inequidad. Como usted bien lo ha dicho, la política social en ello es clave. Creo que, hemos hecho un esfuerzo importantísimo en universalizar la educación básica. Este es un objetivo del milenio, hay que señalar también, este tema es muy importante. ¿Se ha cumplido entonces el objetivo? Que ya se cumple antes del 2015, que son estos grandes acuerdos internacionales, y así en otras áreas. Hay equidad de género en el acceso a educación, en la educación superior estamos superando el 62%. Estamos hablando de 1.905.000 personas que reciben transferencias no contributivas, que se incrementaron ahora a $50 desde el 1 de enero del año 2013. ¿En qué contribuye, en qué beneficia justamente estos sectores? Bueno, hay que aclarar que el bono en sí mismo no es el mecanismo para la salida de la pobreza. En el viejo concepto neoliberal del gobierno de Mahuad, por ejemplo, se crearon como bonos de pobreza, y ahí el concepto era una ayuda marginal para las personas pobres, para las personas que eran afectadas profundamente por el modelo inequitativo. Pero aquí se trata de bono de desarrollo humano en un concepto distinto, en un concepto de que la pobreza se combate creando oportunidades y generando capacidades en esos hogares, de modo que 1.200.000 de este grupo son hogares, ¿no?, que reciben. ¿Y quién recibe? Recibe la madre de familia, porque también el presidente Correa ha querido compensar y reconocer el trabajo doméstico no remunerado, que hoy también es un principio constitucional importante. Pero adicionalmente hay que destacar que el bono va acompañado de una política de corresponsabilidad. Estos hogares tienen la obligación de llevar a sus niños y niñas a la escuela y al colegio público, de modo que tenemos resultados tangibles como el incremento de manera importante del ingreso de niños y niñas de hogares pobres a escuelas y colegios públicos, muchos de ellos colegios réplica, por ejemplo, que son de la más alta calidad. Si un niño de un hogar pobre hoy se educa y llega inclusive a la universidad, recuerde, Marco Antonio, que estamos cerrando el 2012 también con la cifra de que un 14% de jóvenes que ingresaron a las universidades del país pertenecen a hogares del bono, inclusive acaba CENESID de hacer una convocatoria para entrega de becas. Entonces estamos hablando de romper las condiciones estructurales. Claro, antes estos sectores no estaban incluidos dentro del respaldo, del apoyo o del servicio del sector público, de los diferentes gobiernos, porque era simplemente el bono de la pobreza el que era entregado a ciertos sectores de la sociedad, pero no tenían esta corresponsabilidad, como usted está mencionando. Así es, porque queremos romper esa idea de que el bono es una dádiva, o de que es una caridad, o de que es una medida asistencial del gobierno. No, el bono es una palanca para fortalecer capacidades y oportunidades para las personas que están en condición de pobreza o sufren alguna vulnerabilidad. En el caso de los adultos mayores hemos llegado a la cifra de 588.000 adultos mayores que no están protegidos por ninguno de los sistemas de seguridad social, y entonces reciben a partir de enero pues los $50, antes los 35,
también como un piso de protección social, un piso de consumo, que no caigan en la pobreza, que no caigan en condiciones difíciles y más bien, además también con ello, se integren a la política social de vejez activa que trabajamos. Y un grupo de 150.000 personas con discapacidad que también reciben de manera permanente los 150 o 105.000. 105. 105.000, correcto. Estamos hablando también, ministra, de que se ha iniciado un proceso de recalificación para los beneficiarios del bono. ¿Por qué razones se tomaron estas decisiones? Porque queremos actualizar los datos de cada uno de los hogares, de las familias, el hecho también de que verificar que sus hijos e hijas están asistiendo a la escuela pública, y ahí, como señalaba, yo creo que en este momento no hay pretexto para que los niños, los jóvenes, aún de hogares en condiciones difíciles, no asistan a la escuela y al colegio. Todo lo contrario, tienen que hacerlo para romper esas condiciones de pobreza. Pero se han excluido algunas personas y se no todavía. Vamos a depurar justamente la base de datos. Lo que sí hay que decir y recalcar con frontalidad, porque es parte de la corresponsabilidad de un concepto no asistencialista, es que aquellos hogares que verificamos que no están enviando a los niños y niñas a la escuela, que por ejemplo los tienen trabajando, que es otra de las metas que el MIES tiene, erradicar el trabajo infantil riesgoso, van a perder el bono. Entonces todos a enviar a los hijos e hijas a las escuelas, a cumplir con los controles en los centros de salud. ¿Hasta cuándo será el proceso de recalificación? Hasta el 31 de enero. No es una reclasificación, es una actualización de datos para poder, junto con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, pues monitorear la base de datos que tenemos. Ha habido algunos importantes logros también en movilidad social, en superación de la pobreza, en los créditos de desarrollo humano que superan los 110.000 y un monto de 46 millones de dólares. ¿A qué sectores o en qué se ha beneficiado la economía también sobre estos recursos, estos créditos que van a estos sectores pobres? Permítame destacar que el Ecuador está reconocido por la CEPAL como uno de los países, el segundo país concretamente que más ha reducido la pobreza en este periodo. En los 6 años hemos bajado ya a un dígito de 16.9 a 9% la pobreza extrema, es decir, de aquellos hogares que viven con menos de $1 al día. Y en cuanto a la pobreza en general, también hemos bajado del 37% al 24%. Esto es reconocido a nivel internacional porque es una reducción de la pobreza construyendo condiciones de equidad, ¿no? Es decir, generando oportunidades, y hemos hablado el acceso a educación, a salud, y usted toca un tema muy importante, a la economía y en particular a la economía popular y solidaria. Estamos atacando desde varios frentes de manera integral las condiciones de pobreza. Deben conocer los amigos televidentes que la pobreza se mide de 3 formas: por carencia de necesidades básicas, es decir, necesidades básicas insatisfechas que se llama, es decir, no tener una vivienda, no tener acceso a agua potable, alcantarillado, a saneamiento, a salud, a educación. Ese es un gran bloque de temas que nosotros hemos atacado, además de lo que ya he mencionado en salud y educación, con vivienda social, trabajando intensamente con los gobiernos locales para ampliar la cobertura de agua potable, buenas vías, alcantarillado, etcétera. Entonces ahí tenemos una rebaja importante de condición de pobreza para miles de hogares. Luego pobreza por ingresos, que es lo que usted está señalando, y pobreza por carencia de activos, de un patrimonio, de una propiedad. Ahí hay experiencias muy exitosas del gobierno nacional incentivando la pequeña economía, reconociendo el trabajo productivo de los hogares y creando acceso, por ejemplo, al crédito de desarrollo humano. Habría que preguntarnos cuándo antes del gobierno de la Revolución Ciudadana un pobre fue sujeto de crédito. ¿Cuántos créditos se han entregado? Se han entregado durante los 6 años más de 1 millón de créditos a personas pobres que pidieron el bono anticipado. Los segmentos son personas pobres. Así es. Yo estoy hablando simplemente del acceso al crédito de desarrollo humano. Hay, por supuesto, mucho más acceso al crédito formal, digamos así, a través de la banca pública, pero quisiera focalizarme en el crédito de desarrollo humano, que es pedir el bono anticipado de 1 año o de 2 años para emprender de manera individual o asociativa un pequeño emprendimiento. Tenemos experiencias muy exitosas. Como por ejemplo Hilando el Desarrollo. Hilando el Desarrollo. Hilando el Desarrollo creo que es la experiencia más emblemática. Alrededor de 1.600 pequeños artesanos y artesanas que compraron su máquina de coser, instalaron su pequeño taller y hoy anualmente concursan y proveen
de los uniformes escolares. Muy bien, gracias ministra por atender al ciudadano. Hemos conversado con la ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Solís. Hemos pasado revistas sobre el trabajo que desarrolla este ministerio en favor de los sectores sociales, las proyecciones para el año 2013 y por supuesto esta evaluación del trabajo realizado. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más información. Y ya estamos de vuelta. El 2012 fue positivo para la economía ecuatoriana. Esto lo demuestra uno de sus principales indicadores, el desempleo, el subempleo y la ocupación plena. Pues los dos primeros se redujeron y el tercero logró un repunte con respecto a las cifras registradas en el 2011. Mire este reportaje de Alejandro Álvarez. El 2012 fue positivo para la economía ecuatoriana. Esto lo demuestra uno de sus principales indicadores, el desempleo, el subempleo y la ocupación plena. Pues los dos primeros se redujeron y el tercero logró un repunte con respecto a las cifras registradas en 2011. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos señalan que el año anterior cerró con 2.3 millones de personas en situación de ocupación plena, es decir, más de 130.000 que en 2011. Yo pienso que sí, ya no es un poco más complicado que antes, sí se abren más puertas para uno poder encontrar trabajo, ¿no? Hay más posibilidades de trabajo, sí hay más posibilidades de trabajo. Inclusive en este año que se incrementa ya los $318, eso ayuda también a las personas, los bonos que han hecho a las personas con discapacidad y todo que se les está dando también ha ayudado mucho a eso. Los ciudadanos que pertenecen a esta categoría perciben mensualmente montos mayores al salario básico unificado y cuentan con acceso al sistema público del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, se trata de quienes tienen un trabajo fijo en relación de dependencia. Kevin Cisneros, quien hace poco concluyó sus estudios universitarios, cuenta que no le fue difícil conseguir un empleo tras haber culminado su carrera. La situación económica desde este año me ha ayudado por el nuevo bono que incrementó el presidente de la República y a mí particularmente me ha ayudado bastante. Lo que me puedo dar cuenta es que dan más prioridad a la gente joven y a los estudiantes, que lastimosamente estaban pidiendo experiencia laboral para ingresar a un puesto y gracias a Dios me salió el trabajo rápidamente recién saliendo de la universidad. El incremento en la ocupación plena responde a las políticas públicas impulsadas desde el gobierno central, con el objetivo de lograr una mejora en la calidad del empleo. Es lo que opinan los ciudadanos. Yo pienso que hay más oportunidades de trabajo, solo es cuestión de buscar y poner empeño. Hay trabajo. Simplemente que a veces no hay lo que las personas quieren. Las cifras por ocupación plena se han incrementado progresivamente desde 2007, según datos del INEC. En Quito, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano. Continuamos con este programa especial. El Gobierno Nacional proyecta para este año un crecimiento que podría superar el 3.8% en medio de la crisis que afecta a Europa y a Estados Unidos. Aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ubica dicha tasa en alrededor del 3.5%. Veamos más detalles en la entrevista realizada a Janet Sánchez, ministra coordinadora de la Política Económica. Amigos del Ciudadano, bienvenidos a un diálogo más, esta vez con la ministra de Política Económica. Ella es Janet Sánchez, con quien vamos a conversar los siguientes minutos. Ministra, bienvenida, y queríamos consultarle cuál ha sido la clave para poder desapegarse de ese modelo neoliberal que se aplicaba en los 90 dentro del Ecuador, y cómo se ha podido el Ecuador también desapegar de ese modelo y generar otras políticas en favor de los más vulnerables. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, y en verdad parte de las acciones más importantes del modelo de desarrollo emprendido y de la visión de la política económica ha sido mejorar las condiciones económicas, pero no de unas pocas personas, sino de una economía más democrática. Creo que eso lo hemos logrado.
Se ha dado un crecimiento económico importante, pero tal vez esto es lo menos importante si nosotros consideramos los indicadores sociales. En realidad se ha generado empleo. Ahorita mismo estamos con la tasa de desempleo más baja desde que es posible comparar, que es desde el 2007. Estamos con el 4.6% de desempleo, un crecimiento dinámico luego de la crisis, ¿no es cierto?, que empezó con el 8% en el 2011 y probablemente acabamos cerca del 5% el 2012, lo cual son cifras muy importantes luego de haber crecido el 8%, pero con un efecto sobre todo en la vida de la gente. Y esto se expresa, el engranaje fundamental es el indicador de empleo. Como he dicho, ha bajado subempleo, estamos también con niveles ya de subempleo muy bajos y una tasa de desempleo de las más bajas que 4.6% en el caso urbano. Ministra, en el tema de recaudación de impuestos hay todavía sectores que se muestran como reacios a poder pagar estos impuestos que deben al Estado y que favorece a los sectores más vulnerables. ¿Cómo convencerles, qué decirles, qué hacer con estas personas para que puedan cumplir con este deber? En términos generales, creo que existe un pacto social y ese pacto lo sellamos en la Constitución del 2008, cuando los ciudadanos mayoritariamente nos pronunciamos por querer tener una sociedad más justa, más igualitaria y desde la perspectiva del sistema económico, un sistema económico más social y solidario. Creo que ahí está la base fundamental de lo que luego sería la construcción de la política tributaria en el país, que es lo que permite hacer el ejercicio de la redistribución del ingreso fundamental, ¿no es cierto?, en cualquier política pública. Como usted ha dicho, ciertamente y en ciertos casos existen, por supuesto, afectaciones a intereses más corporativos, más de ciertos grupos, como es el caso de los bancos, de algunos sectores empresariales. Pero creo que en general ha habido la conciencia de que era justo y necesario, de que es justo y necesario financiar el presupuesto como lo hacen la mayoría de los países desarrollados, como tenemos ejemplos aquí mismo en América Latina, ¿no es cierto?, con Uruguay, con Chile mismo, con Argentina, con Brasil. El nivel contributivo es importante y eso es lo que permite tanto la redistribución en bienes sociales como educación, salud, bienestar social, seguridad social, etcétera, pero también en las inversiones que solo la acción colectiva lo puede hacer. Por ejemplo, los puentes, los aeropuertos, las redes viales fundamentales, las centrales hidroeléctricas, etcétera. Entonces, hay que pedir a los actores en general, económicos o individualmente a los ciudadanos, por supuesto, siempre el espíritu o la actitud y la voluntad de solidaridad para construir esa sociedad que todos queremos. La disminución del desempleo, el incremento de los salarios son políticas, logros sin duda de este gobierno. ¿En qué medida o qué se realizó para poder lograr esos indicadores, esas cifras? Y siempre el indicador de empleo es resultado de un conjunto de medidas, ¿no es cierto?, y también de condiciones internacionales que hay que reconocerlas, ¿no? Por supuesto, el comportamiento del mercado de bienes primarios y sobre todo petrolero fue favorable. Esto es lo que plantea normalmente la oposición, pero no es el único elemento. Nosotros hemos deliberadamente retenido con mayor proporción la renta petrolera, por ejemplo, porque en condiciones anteriores así hubiera habido un excelente precio en el mercado petrolero. Acuérdese que eran las compañías transnacionales las que se llevaban esos precios extraordinarios. Nosotros hicimos cambios en las leyes, cambios en las negociaciones de las contrataciones para justamente retener más de esa renta petrolera y poderla invertir en el país. Creo que ese es un punto importante. El otro punto han sido políticas muy activas desde el sistema financiero público, por ejemplo. Crédito público ha aumentado muchísimo. Hemos
más que duplicado la cantidad de créditos que se ha colocado en la economía, sobre todo en sectores relevantes para el cambio de la matriz productiva o para los pequeños productores a través del Banco de Fomento, la Corporación Financiera, el BEDE financiando las infraestructuras a los gobiernos seccionales, etcétera. Hemos sido muy activos también y la banca pública ha jugado un rol contracíclico. Hemos sido también activos en las regulaciones del sistema financiero, ¿no es cierto?, para permitir que el crédito se dirija activamente. Por supuesto, las condiciones de la dinámica económica provocaron también unas excelentes condiciones en la posibilidad de depósitos y colocaciones en ambas direcciones. Entonces, hemos tenido como una sinergia positiva de varias situaciones económicas nacionales, internacionales, pero políticas también deliberadas, como por ejemplo el de la inversión pública, que han permitido mucho dinamismo en la economía. Hemos mejorado las condiciones también de maestros, de la gente que recibe el bono de desarrollo humano, de los médicos, del personal de seguridad, tanto de policía como de Fuerzas Armadas, particularmente de la policía, de la justicia. Entonces, si uno une todas esas condiciones y esas políticas, han provocado un efecto muy importante en la economía, la persecución, ¿no es cierto?, de estos propósitos importantes y estos principios que también se avalizan en la Constitución, por ejemplo, como la idea del salario digno, del salario de equidad, han permitido también una distribución más justa, ¿no es cierto?, entre el capital y el trabajo. Las medidas tomadas respecto a la relación entre el capital y el ser humano, por ejemplo, con las regulaciones en el sistema financiero. Todo ello es lo que ha provocado mejores condiciones, ¿no es cierto?, para nuestros trabajadores, para nuestros productores también y en general para la ciudadanía, que han redundado en mejor capacidad adquisitiva. Estamos ahorita con una remuneración básica unificada y el equivalente, ¿no es cierto?, con el número de perceptores en un hogar que cubre ya más del 91% de la canasta básica familiar. Entonces, eso es una inyección a la economía y es un sumar, es una suma positiva, ¿no es cierto?, tanto entre actores económicos como también del lado de las familias y los consumidores, que ha permitido en general que todos mejoremos. Gracias, ministra, muy amable por su tiempo y su diálogo acá con el ciudadano. También a los amigos televidentes agradecerles su compañía e invitarles que nos puedan acompañar en una próxima ocasión. De esta forma llegamos a la parte final. Les agradecemos por su sintonía. Recuerde que el Gobierno Nacional cumplió 6 años de gestión y esta es nuestra forma de hacer un balance de lo alcanzado durante este tiempo. María de los Ángeles, felicitaciones también a ti por tu cumpleaños. Muchísimas gracias, Elena. Un balance similar también lo podrá encontrar en nuestra versión impresa disponible en los 221 cantones del país. Hasta la próxima.